La conferencia del día de hoy se llama La Ley del Péndulo. Una conferencia muy interesante que nos habla sobre los opuestos, sobre los extremos contrarios de la naturaleza y sobre una ley que hace oscilar los fenómenos de un extremo a su opuesto. Cuando nosotros no conocemos la ley del péndulo, desarrollamos la tendencia de inclinarnos a los extremos, de creer que en los extremos está el ideal de la vida, la felicidad o el fin existencial. Y entonces perdemos el equilibrio donde está la esencia, la unidad armoniosa, la plenitud y todas las bondades de la vida están en el centro. Así que hoy vamos a hablar de los opuestos y por eso, para introducirnos en este tema, tenemos que estudiar el principio de la dualidad. ¿Qué es el principio de la dualidad? Pues es la constante por la cual la naturaleza se manifiesta a través de pares opuestos. Encontramos la dualidad como el calor y el frío, como lo bueno y lo malo, como lo elevado y lo bajo, como lo masculino y lo femenino, como la compañía y la soledad, como la alegría y la tristeza, o también los estados de ánimo y desánimo. Constantemente convivimos con estos extremos, con estos estados. Para nosotros son familiares. Ahora, lo que nosotros no sabemos es que estos extremos están profundamente relacionados, a pesar de que son diferentes. Es muy diferente lo alto o lo bajo. Es muy diferente lo femenino a lo masculino. Es muy diferente la oscuridad a la luz. Es muy diferente el cielo o al infierno, son experiencias completamente distintas. Al punto que a veces nos inclinamos y decimos, ay, sería tan lindo que solo hubiera calor, que solo hubiera luz, que solo hubiera bondad, de creer que podría existir la posibilidad de un ideal de un solo extremo opuesto. Pero hoy vamos a aprender de que estos extremos que son tan diferentes están relacionados porque ambos forman parte de una unidad. Similar a una moneda de dos caras. No podemos quitarle una cara a la moneda, siempre va a tener dos caras. El problema es que cuando vemos una, no vemos la otra. Esto forma todos los fenómenos que nosotros vemos en nuestra realidad. Todos los fenómenos están formados por la dualidad, que es la separación de la unidad. La unidad se separó en dualidad y de esa manera se forma el movimiento. Porque si todo fuera una unidad sería absoluto y no habría movimiento. Es la existencia del calor y el frío lo que hace que la temperatura se pueda mover de un lado para el otro. Si solamente existiera temperatura no habría movimiento. Es el estado de sueño y despertar lo que hace que nosotros podamos ir del sueño al despertar, ¿cierto? Por eso existe en la creación la manifestación de estos dos extremos. Ahora, como lo dije en un principio, a nosotros a veces nos gustaría pensar que un extremo es mejor que el otro y lo que tenemos que saber es que ambos extremos cumplen una función porque hacen parte de una unidad. Son necesarios. Es necesario el día con su actividad, con la luz, y también es necesaria la noche, con la tranquilidad, con la pausa y con la oscuridad. Imagínense que siempre fuera de día y siempre estuviéramos trabajando. El cuerpo colapsa, ¿cierto? El equilibrio entre el calor y el frío es lo que produce una temperatura armoniosa. Entonces, nosotros debemos saber que lo ideal no está en ninguno de los dos extremos, sino cuando esos extremos concilian y se unen y se forma el equilibrio. Es así como la unidad está presente. Pues ahora tenemos un principio, una base para estudiar lo que es la ley del péndulo. ¿Qué es la ley del péndulo? Es una forma maravillosa como la naturaleza equilibra los fenómenos, produciendo una oscilación entre polaridades para lograr el equilibrio y por lo tanto la plenitud, la estabilidad de la naturaleza. La ley del péndulo es lo que hace que el día oscile a la noche. Entonces las horas de luz y de actividad oscilan en horas de oscuridad y pasividad. Que las temporadas de verano y de calor oscilen a las temporadas de frío y de invierno. Que las temporadas de sequías oscilen a las lluvias. Y de esta forma es que la naturaleza mantiene sus ciclos y puede perdurar durante miles y miles y miles y millones de años, haciendo oscilar un fenómeno de un extremo
a otro extremo, manteniendo el balance y la presencia constante de los dos polos en equilibrio. ¿Cómo vamos a aplicar esta enseñanza a nuestra vida? Pues debemos saber que en nuestra vida constantemente estamos interactuando con fenómenos de extremos opuestos. ¿Qué tipo de fenómenos? ¿De qué estamos hablando? Pues en nuestra vida podemos ver la riqueza y la pobreza. Podemos ver condiciones como la sobreprotección, que tiene un opuesto, que se llama el abandono. Podemos ver el poder al que se le opone la subordinación, ese es su opuesto. También está la fama. ¿Y cuál es el opuesto de la fama? El anonimato, una persona anónima que no es tan reconocida. Está la belleza. ¿Y cuál es el opuesto de la belleza? La fealdad, ¿cierto? Nos relacionamos con estos opuestos constantemente, ¿o no? ¿Verdad? Ahora, cuando nosotros miramos esto, ¿qué es lo que tenemos? Es natural, es obvio que creamos que el ideal está en el extremo de la riqueza, la sobreprotección, el poder, la fama, etc. De hecho, cuando nosotros miramos la vida y vemos estos extremos, tenemos un referente para decir, yo no quiero ser esto, yo no quiero estar solo, abandonado, no quiero ser feo, no quiero estar en pobreza. Será entonces que el ideal es irse para el otro extremo. Ese es el pensamiento natural. Eso es lo que vemos en todas las personas a quien tú le dirías, ¿quieres ser rico? Y le va a decir que no. Sin embargo, si nosotros cuestionamos esto, teniendo en cuenta esos tres principios de los que hablamos, pues vamos a empezar a ver que sale una verdad diferente a la que tenemos planteada. Primero, algo nos dice que ninguna condición de un extremo es permanente. Nunca vamos a encontrar un estado permanente, es decir, la riqueza, el poder, la fama, la belleza o el estar acogido y ser protegido por alguien, ninguna de esas condiciones es permanente. Podemos llegar a ser ricos toda una vida, pero nosotros sabemos que esta vida no es lo único, ¿cierto? Conseguir estos estados no es fácil. No es fácil llegar a ser rico, no es fácil llegar a ser famoso. Tenemos que luchar por eso. Y si lo conseguimos, tenemos que luchar para mantenerlo, porque otras personas quieren también ser ricas, otras personas también quieren el poder, otras personas también quieren la fama. Entonces vemos que estos son estados de lucha en los que está implicado el conflicto, el sufrimiento. Entonces el primer principio nos dice que estas condiciones son temporales. El segundo nos dice, no puedes tomar parte de un polo sin atraer su opuesto. Es decir que si nos inclinamos a la riqueza podemos oscilar a la pobreza. ¿Cómo podría ser eso? ¿Por qué? ¿Es un pecado ser rico? ¿Será que Dios me va a castigar volviéndome pobre? ¿Por qué pasaría eso? Podemos verlo fácilmente con la fama, porque la fama oscila y cuando uno es famoso en un momento se olvidó la fama y los famosos de hace un tiempo se olvidaron. Pero la riqueza, ¿por qué, por ejemplo? Pues debemos ver que para uno conseguir la riqueza, para tener ostentación y demasiado, tenemos que explotar muchas veces a otros o poner a otros en la condición que nosotros no queremos estar, porque para ser rico hay que quitarle a otros lo que tiene. Entonces, cuando tú logras la riqueza por medios injustos, por medio de la explotación, pues sabemos que la ley del karma, ¿a qué te va a llevar? A sufrir ese estado o esa condición de pobreza que hiciste sufrir a otros. Lo mismo pasa con el poder. Las personas dictadoras que llegan al poder subyugando a otras personas, pues van a tener que sentir o experimentar esos mismos estados. Es así como la ley del péndulo nos lleva de un extremo al otro y no queremos estar en este otro extremo, ¿o sí? Nadie quiere caer allí. Ahora, hay un tercer principio que también debemos contemplar, que es muy importante, que nos dice que los extremos son incompletos. Es decir, que ese ideal de la belleza, de la fama, del poder, estamos hablando de un extremo que nos parece ideal, de tener un montón de mansiones y tanto dinero que no nos lo podamos gastar como tienen muchos en este planeta. Creemos que eso es un ideal. Pero acá nos está diciendo esta enseñanza que a esos extremos les hace falta algo, porque es como si existiera solo el día. Esta enseñanza nos está diciendo que incluso la pobreza tiene también algo bueno. ¿Cómo será eso? Valoras más las cosas. Exactamente. Cuando tú tienes una sola olla,
esa olla le das un valor tremendo porque es la única que tienes. ¿Me hago entender? No quiere decir que uno tenga que vivir con una sola olla, sino saber que uno al tenerlo equilibrado, lo justo, ni estar en un lado ni en el otro, pues aprende a valorar lo que tiene, lo justo, lo equilibrado. El rico, por su parte, es una persona a la que muchas veces le hace falta algo, porque es un extremo. ¿Qué le hace falta? Le hace falta tiempo, a veces le hace falta humildad, a veces le hace falta sencillez, a veces le hace falta una amistad honesta. A veces al rico le falta sensibilidad. A veces un niño pobre, por ejemplo, con una pequeña bicicleta es mucho más feliz que un niño rico con un montón de cosas muy costosas, ¿verdad? Esto nos lleva a pensar de que estos dos polos tienen algo que aportar para lograr un estado intermedio. Por eso nosotros tenemos que preguntarnos, bueno, y entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo que debemos hacer es ver que en estos extremos no está el ideal, en ninguno de los dos, porque en uno algo sobra y en otro algo falta. En ambos hay sufrimiento. Y esto nos invita a navegar por el río de la vida buscando el estado intermedio, lo cual es muy difícil. Esto nos invita a cultivar equilibradamente los valores de la vida, porque no es malo trabajar, ni tener lo necesario para vivir, pero cuando cultivas el dinero y las cosas materiales en exceso, te empieza a faltar tiempo para otras cosas que también son importantes. Porque ¿cuánto tiempo dedicamos a nuestro desarrollo espiritual e interior? A ver la vida con madurez y plenitud. Tal vez muy poco porque tenemos que estar trabajando, produciendo dinero. Y por no tener esa madurez espiritual, sufrimos, tenemos carencias. Eso es lo que pasa en nuestra sociedad. Vemos personas que tienen de todo, pero a la vez no tienen nada, están vacías, porque les hace falta un desarrollo en terrenos que no se desarrollan por el simple hecho de ganar dinero. Encontramos personas que se dedican al embellecimiento de su cuerpo físico, a sacar músculo, a verse bonitas, a vestirse muy bien. Eso no tiene nada de malo. Pero cuando eso se convierte en una obsesión, cuando eso se vuelve un extremo, abandonamos la belleza interior. Entonces vemos que muchas veces las personas que son muy bellas físicamente son vacías, son personas superficiales. Exactamente. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se desequilibran. Y así ocurre en todos los aspectos de la vida. A veces pensaríamos que lo mejor para nuestro hijo es protegerlo, que no enfrente dificultades, que le estamos haciendo un bien. Pero ¿qué pasa cuando el niño sale y ya no tiene la protección del papá, ni de la mamá, ni de los hermanos y tiene que enfrentar circunstancias? Pues que se vuelve una persona inútil. ¿Por qué? Porque se le ha sobreprotegido. Pasa lo contrario cuando llega el abandono. Cuando un niño no recibe la seguridad paterna o materna, la fuerza, entonces se arruina porque le hace falta ese valor. Todo en su justo equilibrio, entonces produce el bienestar y la unidad armoniosa, pero nunca inclinándonos a los estados extremos. Entonces esta enseñanza podemos resumirla con una sentencia que dice: la ignorancia nos hace inclinar, mientras que la sabiduría nos lleva a equilibrar. Cuando somos ignorantes nos dejamos seducir por los extremos, nos dejamos inclinar hacia los extremos que parecen ideales, pero cuando tenemos sabiduría aprendemos a equilibrar, ¿cierto? Ahora, debemos saber que los extremos también están presentes en nuestra psicología y emociones, porque todos los seres humanos somos propensos a experimentar emociones del polo positivo y del polo negativo, como el enamoramiento y la monotonía, como la euforia y la depresión, como el placer y el dolor, como la diversión y el aburrimiento, como el entusiasmo por hacer algo y la pereza o la mala voluntad, ¿verdad? De la misma manera que en el caso anterior nos inclinamos a las emociones de un extremo, porque a todos nos encanta estar enamorados, nos sentimos atraídos a la euforia, a la diversión, o cuando sentimos el entusiasmo de hacer algo en nuestra casa o en nuestra vida, pues esos estados son muy agradables, quisiéramos que fueran eternos. Sin embargo, lo cierto es que cuando nos inclinamos hacia un extremo,
no nos damos cuenta de que nos vinculamos con un opuesto. Nos entregamos a las emociones de un extremo, tal vez vamos a una fiesta, nos embriagamos, nos reímos, sin darnos cuenta que estamos vinculándonos con la resaca, el dolor de cabeza, la depresión del lunes, etc. ¿Verdad? Vemos que estos dos extremos son inseparables. Otro ejemplo, nos entusiasmamos con hacer una renovación en nuestra casa, con pintar una pared, con arreglar el jardín, y vamos a un hipermercado y compramos un montón de materiales y nos imaginamos qué vamos a hacer, y cuando vamos a empezar nos hemos gastado toda la energía y entonces viene el lado opuesto, vemos cómo esto oscila. Entonces ya no queremos hacer nada, agarramos las pinturas después de haber pintado un pedazo de pared y las guardamos en un sótano donde ya tenemos guardadas otras cosas que hemos comprado para hacer otras reformas que tampoco terminamos. Hay personas que les pasa esto con los libros, van a la librería, ¡ay, este libro está buenísimo! Se compran uno o el otro, o se compran 3 libros y los llevan a su casa, donde tienen una biblioteca llena de libros que nunca se han leído, ¿cierto? ¿Qué podríamos hacer en este caso? Pues volvemos al mismo refrán de esta conferencia, la ignorancia nos hace inclinar, la sabiduría nos lleva a equilibrar. Para evitar que el enamoramiento se convierta en tedio, pues nosotros debemos ver que parte del enamoramiento es fantasía, que ay sí, te bajo las estrellas y cuando estamos comiendo y somos novios, todo es maravilloso. Pero hay que ahorrar energía para convivir, para afrontar las adversidades de la vida, para que haya diálogo, cosas que no están metidas dentro del romanticismo, sino que son cosas de una persona madura. Está bueno divertirnos, pero cuando uno se va al extremo de la diversión, eso es lo que le va a causar después aburrimiento. Es decir, si uno es una persona que se la pasa escuchando música, alterado, excitadísimo, cuando el mundo está en silencio, cuando uno está en paz, cuando uno está en un ambiente natural, se aburre porque está acostumbrado a la excitación de la diversión. ¿Me hago entender? Una persona que logra el equilibrio puede divertirse, pero nunca se va a aburrir porque sabe tomar de esos dos extremos. Una persona que tiene dominio de la voluntad no se entusiasma jamás desaforadamente y aprende a refrenarse ante los proyectos. Dice, bueno, vamos por partes, hoy voy a comprar los materiales y entonces aprendo a pausar mi entusiasmo. Y al otro día renuevo el proyecto y sin tomar proyectos nuevos, sin entusiasmarme, voy y le doy continuidad. Y entonces de esa manera ahorro la energía y nunca caigo en la pereza, ni tampoco estoy en el extremo opuesto del entusiasmo. Y de esa forma la ley del péndulo no nos lleva de un lado para el otro, no somos marionetas de estados emocionales que lo que van a hacer es impedirnos culminar nuestros proyectos. Porque uno tiene un proyecto de pareja y si la ley del péndulo lo agarra, pues le duró 6 meses. Uno tiene un proyecto de hacer una reforma en su casa y si se dejó entusiasmar, eso le duró 1 semana. Uno tiene un proyecto de dedicarse a un trabajo interior y ese entusiasmo le duró 2 conferencias, 3, 4. Y si uno no es constante y hace un trabajo interior, entonces esa fuerza se va apagando porque lo agarra la ley del péndulo y lo lleva de un extremo a otro. Ahora, esto mismo debemos aplicarlo a la vida. ¿Por qué? Porque la vida es una constante experiencia en la que debemos tomar decisiones de polos opuestos. Y la vida no se escapa, la vida es una experiencia que nos exige hablar o no hablar, creer o no creer, ayudar o no ayudar, tolerar o no tolerar, ¿verdad? Y como nosotros somos personas que desarrollamos yoes, entonces nuestros yoes nos hacen inclinar hacia un extremo. Por ejemplo, si uno desarrolla el yo parlanchín, el yo que habla, pues se vuelve parlanchín, se vuelve una persona que es muy extrovertida. O hay personas que desarrollan el yo introvertido, que no hablan nunca. Hay personas que desarrollan el yo que cree y se vuelven fanáticas. Y hay personas que desarrollan el yo que no cree y dicen, yo soy escéptico para todo. Y entonces vivimos inclinándonos de un extremo al otro. Hay personas que dicen, yo tengo que ayudar y cualquier pobre que viene le da una moneda. Y hay personas que dicen, yo no ayudo porque eso es para droga.
y entonces nunca dan una moneda. Y son personas que tienen la conciencia dormida, porque hay veces que es necesario hablar, ¿cierto? Para eso tenemos el verbo, para comunicar, cuando hay que dar una voz de aliento, cuando hay que solucionar un problema con su pareja, con un amigo, llegar a un acuerdo, conversar con un familiar, hacer sentir a una persona querida con una palabra amable. Todo eso se logra a través del sabio uso del verbo. Pero también es necesario callar, porque hay personas que vienen a hablarnos de chismes, de noticias, de cosas que no son edificantes para nuestro ser, y entonces lo mejor es callar. Pero no hay una fórmula que diga hoy tienes que hablar y mañana no. Es con nuestra conciencia que nosotros debemos decir, este es el momento de callar, este es el momento de hablar, ¿verdad? Si tenemos un yo parlanchín, siempre vamos a hablar y nos van a reconocer, ay, ahí viene el loro ese que solo habla y habla y habla y me gasta toda la energía, yo mejor me escondo. O tenemos el yo callado y dicen, no, este nunca habla nada, no le hable a ese porque ni le va a contestar, ¿cierto? En cambio, cuando uno es una persona consciente, uno no está inclinándose a ninguno de los dos extremos, sino que uno sabe cuándo es el momento de una cosa y de la otra. Uno no cae en el extremo del fanático que acepta cualquier cosa que le dicen y se la come entera, y no cae en el extremo del escéptico que no cree nada y no revisa nada y no está abierto a cuestionar nada porque tiene su mente rígida como una piedra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos movernos de un lado al otro si nuestra mente tiene esa tendencia de inclinarse? Pues tenemos que aprender a equilibrar, a buscar el equilibrio de tal manera que podamos comer sin caer en la gula, que podamos proteger sin caer en la sobreprotección, que podamos descansar sin caer en la pereza, que podamos tener fe sin caer en el fanatismo. Esto es una obra de arte y no hay una fórmula que sirva para todos, porque eso es una cuestión de estar despierto, no es una cuestión de aprender algo intelectual, sino de vivir el momento presente. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay que preguntárselo. ¿Cómo vamos a hacer para caminar por ese filo? Para inclinarnos a los extremos sin quedarnos ahí en ellos. Para saber cuándo es el momento de cada cosa. Pues tenemos que aprender a observar los yoes de los extremos opuestos, porque todos desarrollamos esos yoes. Tenemos que observar yoes como el yo tacaño y el yo derrochador. Son yoes de dos extremos diferentes. El yo tacaño es el que no quiere gastar ni un centavo y el yo derrochador es el que apenas ve algo para comprar, apenas le entra dinero, es dinero que entra y sale. No lo puede retener. Y ambos extremos son perjudiciales, ¿cierto? El yo tacaño tiene sus problemas y el yo derrochador tiene también sus problemas. Y nosotros tenemos ambos yoes. Hay personas que dicen, no, yo creo que yo soy derrochador, pero tacaño no. Mentira. Es tacaño para unas cosas y es derrochador para otras, ¿cierto? Porque si es derrochador para estar con los amigos y para la rumba y para el trago, tal vez es tacaño para comprar los productos de limpieza, que compra los más baratos. ¿Me hago entender? Entonces, si uno se observa, va a ver que tiene los dos yoes. Y si uno trabaja los dos yoes, cuando tenga que invertir, pues el yo tacaño no se lo va a impedir. Porque uno está consciente, uno dice, este es el momento de comprar unos zapatos buenos, porque siempre que compro zapatos malos, me duran muy poco. Si compro un zapato bueno, pues me va a durar mucho más tiempo. ¿Me hago entender? Entonces uno ahí invierte. Hay otras cosas en las que no hay que invertir y hay que ahorrar. Entonces ahí sale el yo derrochador, pero no, cómprese los de marca y cómprese esto y estos que valen 300 euros. Entonces el yo le dice, no, ya se está yendo al otro extremo, ¿cierto? Cuando uno aprende a trabajar esos dos yoes, ¿qué logra? El equilibrio. Entonces desaparecen los problemas económicos, porque los problemas económicos son el resultado de estos dos yoes manifestándose. Cuando uno trabaja el yo trabajador y el yo perezoso, entonces logra el equilibrio. Mucha gente dice, pero el yo trabajador, ¿cómo puede ser eso malo? Pues es que hay personas que son enfermas de trabajar. Yo conozco personas que se han enfermado porque no pueden parar de trabajar, porque se van de vacaciones con el portátil y están
porque se les volvió una adicción. Y eso es igual de malo al que no trabaja nunca, ¿verdad? Entonces, cuando uno trabaja estos dos estados, aprende a trabajar cuando hay que trabajar y a decir alto. Y aprende a descansar cuando hay que descansar y entonces recupera la energía para poder trabajar. Pero esto no lo puede hacer nadie por uno, tiene uno que saber medirse, saber cuál es el momento, saber que mi medida es diferente a la de otras personas, saber que a mí me pueden decir vago otras personas porque me juzgan según su medida, que no es la misma. Entonces yo tengo que aprender a desarrollar mi propia disciplina de trabajo. Trabajar el yo moral y el yo inmoral nos va a permitir tener conciencia despierta. Trabajar el yo lujurioso y el yo frío, porque estos dos yoes son los que nos producen problemas con nuestra relación de pareja. A veces tenemos deseo hacia otra mujer, pero hacia nuestra mujer no tenemos deseo. Y eso es porque tenemos yoes de lujuria y yoes fríos. Y cuando trabajamos estos dos yoes, liberamos la potencia sexual y entonces tenemos potencia sexual para nuestra pareja, no para la del vecino. ¿Sí? Trabajar el yo fanático y el yo escéptico, y en ese momento podemos tener el valioso tesoro de la fe sin ser fanáticos. Y entonces logramos equilibrar en nuestra vida. A esto es a lo que se le llama alcanzar la sabiduría del bien y el mal. Esto, amigos, no se logra abriendo libros, sino viviendo el libro de la vida, porque estamos hablando de circunstancias reales. Esto lo aprendemos es en el supermercado, cuando estamos con nuestra pareja, cuando estamos trabajando, dialogando con una persona. Ahí es cuando uno se da cuenta, oiga, me estoy yendo a un extremo. Y ahí es donde uno tiene que equilibrarse, ¿cierto? Bueno, ¿y qué pasa cuando logramos el equilibrio? ¿Qué pasa? Nos sale una aureola y nos volvemos santos, nos vamos al cielo. ¿Qué pasa? Esto es muy importante de verlo, porque el equilibrio es un punto invisible. Y entonces podríamos confundirnos y uno dice, bueno, ¿y ahora qué? Porque cuando logramos el equilibrio, las cosas simplemente funcionan y andan bien. Cuando hay desequilibrio en el cuerpo, ¿qué pasa? Viene la enfermedad, ¿verdad? Si yo como de más, eso me hace mal. Si yo tengo un problema en la sangre, que tengo muchos glóbulos rojos o muy poquitos, ahí viene un problema y ahí lo noto. Pero cuando está funcionando, ¿qué pasa? Nada. Como decía Lao Tse, uno se acuerda solo de los pulmones ¿cuándo? Cuando no funcionan bien, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Aquí entramos en conflicto porque al lograr el equilibrio, llegamos a un estado común, a condiciones comunes y ordinarias que no sabemos valorar si no tenemos sabiduría. ¿Verdad? Porque yo les digo una cosa, ustedes tienen dos piernas, pero ¿qué pasa si les quitaran una? Ahí dirían, uy, si yo tuviera dos piernas sería feliz, ¿no? Imagínense que ustedes les quitan los ojos, dirían, uy, si yo pudiera volver a ver, qué feliz que sería, pero ahora tienen los ojos y no son felices. ¿Por qué? Porque tal vez no nos damos cuenta que la felicidad ya la tenemos en el bolsillo, porque nos han enseñado que la felicidad es alcanzar un extremo, lejano, difícil, complicado de alcanzar, y no. Eso es una mentira. La felicidad es un estado de equilibrio, de permanencia, de plenitud, y que los sabios tienen asociado al silencio, a la calma, a la conciencia de que están en equilibrio, al vacío, a la permanencia, al fin del sufrimiento, no a la excitación, sino a la ausencia del sufrimiento. Entonces el sabio tiene la sensibilidad para ver la belleza de la vida en equilibrio, pero está viviendo una vida que para los demás es monótona, una vida que cualquiera puede tener, porque ustedes de pronto si se miran en realidad no tienen problemas verdaderos, es un problema mental que los hace agobiar, que se sienten solos, desamparados, sin tener lo que quisieran tener, y es porque se comparan con alguien más o por otras cosas. Pero si uno lo tiene todo, no puede estar ahí en esa plenitud. Y eso es tener la sabiduría del bien y del mal. Porque al lograr el equilibrio, lo único que vamos a hacer es volver al bienestar.
Entonces vamos a tener salud, pero no vamos a estar excitados por la salud, ¿no? Simplemente gozamos de salud. Es hasta que perdemos la salud que nos damos cuenta de que teníamos algo. Por ahí decía un refrán, éramos felices y no lo sabíamos. Entonces el desafío de la felicidad es darnos cuenta que en la quietud y en la permanencia está la felicidad continua, porque no oscila, ¿cierto? Porque si ustedes están en equilibrio ya no hay oscilación, ya no hay movimiento, están en la unidad armoniosa, en el absoluto. Y ese absoluto es el desafío del conocimiento espiritual, que es lograr ese equilibrio aquí y ahora. Entonces uno se vuelve una persona simple, sencilla, pero lo tiene todo. No sobresale, no tiene ni más ni tiene menos. El que sobresale o es el millonario o el que está pobre, pero el que tiene lo justo lo miramos con desdén porque no tiene nada extraordinario, ¿cierto? Y ese es el estado que busca el sabio, donde no le falta nada ni tampoco le sobra. Y entonces nos volvemos como la naturaleza, que está en paz y funcionando en equilibrio. Todo está hecho, todo está funcionando. Y entonces ahí es cuando aprendemos a diferenciar la felicidad de lo que se llama paz. La paz es un estado neutral, ausencia de sufrimiento. Pero pocas personas quieren llegar ahí. La gente quiere escalar una montaña difícil de escalar y tener una excitación extraordinaria, considerando que eso es felicidad. ¿Y qué pasa? Se suben a un péndulo que es difícil de alcanzar, que todos quieren tener y que luego los va a llevar a oscilar y pasando de un lado al otro. Por eso decía el Buda, la mayoría de hombres van de un extremo al otro del río. Pocos son los que cruzan a la otra orilla, es decir, los que llegan al estado del equilibrio. ¿Sí se entendió la ley del péndulo? ¿Se entendieron los extremos? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo equilibrarlos? ¿Qué preguntas quedan?